108, 112, 113, 115 y 116 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de revocación de mandato. Tienen la palabra los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. En los mismos términos, si me autoriza dar a conocer una síntesis, toda vez que está íntegramente contenida en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, este dictamen. Adelante, diputado. Muchas gracias. Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Asuntos Electorales y Participación Ciudadana respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de revocación del mandato. Honorable Asamblea, a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Asuntos Electorales y Participación Ciudadana les fueron turnadas para su estudio y dictamen dos iniciativas con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de revocación de mandato, mismas que fueron presentadas por el diputado, un servidor, José Luis Figueroa Rangel, y el diputado Enrique Manuel Aviada Ciderol. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, estas comisiones legislativas someten a la consideración del Pleno el presente dictamen con base a lo siguiente. Materia de las iniciativas: modificar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para establecer el proceso de revocación de mandato en relación con el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Valoración de las iniciativas. Para el estudio de las iniciativas, los legisladores que integramos estas comisiones consideramos pertinente dividir este dictamen en los siguientes considerandos. Primer, competencia. Estas comisiones legislativas son competentes para estudiar, analizar y emitir el presente dictamen de conformidad con lo que establecen los artículos 65, fracción segunda, 164 y 165 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 130 y 131, fracción 24ª, 132, fracción primera y cuarta, quinta, 136, fracción primera y 157, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, forma a la Constitución Federal en materia de revocación de mandato. En nuestro país, el constituyente permanente modificó la Carta Magna con el objetivo de introducir a nuestro sistema jurídico este mecanismo de participación ciudadana, puesto que con anterioridad no existían las bases constitucionales para tal fin. De tal manera, el 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. Derivado de este decreto, el constituyente permanente ordenó a las entidades federativas realizar las adecuaciones necesarias en las constituciones locales para establecer las bases que regulen el proceso de revocación de mandato, haciendo diversas precisiones sobre las reglas que deben seguirse para tal fin. En consecuencia, a efecto de dar cumplimiento con lo anterior, estas comisiones de dictamen consideran pertinente y procedente someter a la consideración del Pleno la reforma constitucional planteada por los iniciantes con las modificaciones que se precisan en el siguiente apartado. Tercero, análisis de la iniciativa. Las comisiones de dictamen coinciden en términos generales con la propuesta contenida en las iniciativas en estudio, puesto que recoge lo señalado en el decreto de reforma constitucional por el que se reguló la revocación del mandato en los términos señalados en los apartados anteriores. No obstante,
Por técnica legislativa se consideró que la regulación de esta figura debe quedar plasmada en el capítulo 4 del título 3, que es el apartado de la Constitución local en el que ya se encuentran previstas diferentes mecanismos de democracia directa, como lo son la consulta e iniciativa popular. Por otra parte, estas comisiones consideran necesario impactar la presente reforma en otros preceptos constitucionales con el fin de que se encuentren homologados con la inclusión de la figura de revocación de mandato en nuestro sistema jurídico. Para tal fin, es necesario precisar que el artículo 38 de competencia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la organización de estos procesos, mientras que en el artículo 42 se precisa la atribución del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas para emitir el cómputo final, así como para conocer de los medios de impugnación que se deriven de los procesos de revocación de mandato. En lo que respecta al artículo 72, se hace la precisión a nivel constitucional de que, si bien el titular del Ejecutivo durará en su encargo 6 años, este podrá ser revocado en los términos que plantea la Constitución. Ahora bien, replicando el modelo federal de la figura de revocación de mandato, se establece un sistema de sustitución del titular del Ejecutivo en caso de que sea revocado el mandato, generado en el artículo 79, un régimen específico para estos casos en el que se señala se asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia de la legislatura del Estado y dentro de los 30 días siguientes la legislatura nombrará a quien concluirá el periodo constitucional en términos de la fracción tercera, cuarta, quinta y sexta de este mismo articulado. De igual forma, se señala que quien ocupe provisionalmente la gubernatura no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la legislatura y que al finalizar su encargo se deberá entregar a la legislatura un informe de labores en un plazo no mayor de 10 días, contados a partir del momento de su terminación. Finalmente, en el régimen transitorio se agrega la obligación para que, dentro de los 180 días siguientes a la publicación de esta reforma, la legislatura emita la ley secundaria que regule el proceso de revocación de mandato. Por todo lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones de puntos constitucionales y de asuntos electorales y participación ciudadana de la honorable 64ª legislatura del Estado emiten el presente dictamen de conformidad con lo siguiente: proyecto de decreto, artículo único. Se reforma el inciso I de la fracción 13ª del artículo 38. Se reforman la fracción segunda y sexta del apartado B del artículo 42. Se reforma el epígrafe del capítulo 4 del título 3. Se adiciona el artículo 44 bis. Se reforma el primer párrafo y adiciona un párrafo segundo del artículo 72 y se adiciona una fracción octava al artículo 79. Todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en los términos señalados en el presente dictamen, mismos que se encuentran publicados de manera íntegra en la Gaceta de la presente sesión. Así lo dictaminaron y firman los diputados y diputadas integrantes de las comisiones de puntos constitucionales y asuntos electorales y participación ciudadana de la honorable 64ª legislatura del Estado de Zacatecas a los 9 días del mes de noviembre del 2022. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado José Luis. Queda registrada su participación. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos